milagros van a continuar. Buenos días amigos, soy el apóstol Marcelino Salazar, bienvenidos al programa La Fe en Acción. Hoy tenemos como invitado especial al pastor Roberto Santomé. Él nació varón, luego se transformó en una mujer y después de muchos años de llevar una vida desviada y retando y desafiando a la creación de Dios, él tuvo una experiencia sobrenatural con el Señor. Hoy es predicador, hoy es pastor y está dirigiendo una congregación, inspirando y llevando la transformación a muchos conciudadanos. No se mueva del programa La Fe en Acción, una pausa y retornamos con el testimonio del pastor Roberto Santomé. Los milagros van a seguir. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Estamos con el pastor Roberto Santomé. Él nos compartirá un testimonio de transformación y de cambios. Pastor Roberto, bienvenido al programa La Fe en Acción. Bueno, un saludo para toda la comunidad cristiana y para todos los que nos escuchan y que presten atención a lo que se va a desarrollar aquí en el SEC. Es un mensaje para tu vida sin importar hasta qué punto hayas llegado, Dios tiene una salida para ti. Pastor Roberto, muchas personas que lo conocen a usted están impactados de la forma como Dios lo ha transformado, lo ha cambiado. Y mucha gente que lo conocía están asombrados de la transformación, del cambio. ¿Cómo usted desafió a la creación de Dios y a Dios mismo manifestando su insatisfacción de haber nacido varón? Bueno, todo nace en un hogar, todo nace en la familia. Cuando uno viene de un hogar disfuncional, en donde ve problemas familiares, en donde ve la situación entre papá y mamá, sucede que entra el extravío de personalidad. Eso sucedió en mi caso, en mi familia. Mi familia es una familia disfuncional, hubo muchos problemas, una mamá dominante, un papá pasivo, y a los 6 años mamá nos sacó a la sala, a mi hermana y a mí, para decirnos que tomáramos una decisión. ¿Qué decisión? ¿Con quién nos íbamos a quedar? O sea que su familia se estaba ya separando, sus padres estaban separando. Y había conflictos matrimoniales, y en esa circunstancia la mamá dice, decidan con quién ustedes se van, conmigo o con su padre. Exactamente. A los 6 años ella dijo, van a tomar una decisión. Imagínense, a los 6 años, ¿qué decisión puede tomar un niño? Claro. Cuando uno, aunque ve a los padres pelear, siempre quiere que los padres estén juntos. Pero ¿en qué momento te diste cuenta o estabas ya insatisfecho de tu sexo masculino? A raíz de este problema, yo renegué contra mi origen de varón y sufrí una violación. Sufrí una violación a los 7 años. Una violación de la cual me mantuve callado porque no podía comunicarle a mi mamá, porque mi mamá era una persona de un carácter fuerte, agresiva, lo que encontraba, lo que tenía a la mano lo tiraba. Entonces yo tenía miedo de que en vez de que me entienda, me golpee. Y me callé. O sea, llevabas un secreto guardado ahí de tus padres. Exactamente. Y de esa violación que sufriste de niño, para ti fue traumático. Claro. Pero a partir de ahí comenzó a inclinarse tu sexo masculino hacia el sexo femenino. Es que esa violación duró más de 3 años.
3 años. Más de 3 años, sí. Esa persona vivía en casa Wow. y siempre mantenía esa relación con miedo, con temor, hasta que ya a los 11 años ya yo decidí vivir de esa manera. Comencé a usar otro tipo de ropas. Tenía miedos, pero lo usaba, a escondidas, pero lo usaba. En ese tiempo era el tiempo de los hippies. Claro. Se usaba el pelo largo. Claro. Entonces yo tenía el pelo largo, pero no llamaba mucho la atención porque era la moda. Pero tenía ropas guardadas que eran ropas femeninas. Y cuando tus padres se enteraron de tu inclinación sexual al sexo femenino, ¿cómo reaccionaron ellos? Papá nunca me dijo nada. Papá nunca dijo nada. Él a los 6 años se fue, cuando yo tenía 6 años. Y yo de ahí lo vi a los 3 meses, después al medio año, después una vez al año. Y después lo dejé de ver por mucho tiempo. O sea, para tu papá no fue un impacto, no fue una impresión que le causó en su espíritu. Debe de haber sido una impresión, pero por su carácter pasivo nunca me dijo nada. Yo me crucé con él, ¿Y vestido de mujer, maquillado, con pelo largo, y él me miraba y no me decía nada. ¿Y tu madre cómo reaccionó? Sí, mamá era violenta, mamá era de agarrar y golpearme, me perseguía, hacía denuncias en las comisarías y siempre viví con ese temor. Estamos con el testimonio del pastor Roberto Santome. Una pausa y retornamos. Los milagros van a seguir. Recibe el poder de Dios ahora. Quedé estéril en el año 81 al dar a luz de mi primer hijo y yo amaba a mi esposo, lo amaba muchísimo. Cuando él me pone un ultimátum y me dice tienes que hacerte tratamientos a los países donde tú viajas, pues empecé a hacerme los tratamientos. Fueron 45 países que me trataron para quedar embarazada y nunca lo logré. En el año 90, una señora en la ONU me dice, pídeselo a él. Cuando ella me dice, pídeselo a él, yo le digo, ¿a quién él? ¿A cuál él? ¿De qué él me estás hablando? Y me empiezo a reír, a ese nivel. Y la señora me dice, algún día buscarás una opción diferente, Mónica. Voy donde esta señora, la busco, y el primer día que me lleva a un templo cercano a mi casa, porque ni siquiera era el de ella, el pastor me agarra de los hombros y me dice, el Espíritu Santo de Dios me está diciendo que no vas a tener uno, vas a tener 2. Y yo empiezo a temblar y me quiebro completamente, no podía ni hablar. Yo no sabía qué estaba pasando conmigo. Mi soberbia era tan grande que el no poder explicármelo me daba cólera. Pero no obstante eso, el que me diga no vas a tener 1 sino 2 y que él no supiera nada de mí porque no sabía ni siquiera mi nombre, me impactó tremendamente. Ese mismo día le dije a mi esposo, le prometí que iba a orar todos los días de mi vida durante 1 año y le puse un plazo a Dios. Le dije, te voy a orar donde quiera que esté, pero al año tú me tienes que dar un hijo más. Y por supuesto no me lo dio, porque el tiempo de Dios nunca será el tiempo del hombre. Y nuevamente me frustré, y nuevamente caí. Y en mi templo me tiré al suelo y empecé a gritar y a clamarle a Dios y a reclamarle. Si yo te he orado de corazón y me he entregado a ti, ¿por qué no me das un hijo? Y empecé a gritar. Y el mismo pastor que una vez me dijo que iba a tener 2, no 1 sino 2, me botó del templo y me dijo, ve a buscar la respuesta en la calle. Me fui a la calle y en plena calle ahumada
encuentro a una chica toda vestida de blanco que me dice, Mónica Salas Muñoz. Me nombra en plena calle. Y yo le pregunto de dónde me conoce. Resulta que me conocía de mi colegio. ¿Y qué haces acá? Le digo, ¿qué haces en Chile? ¿Trabajas acá como médica? Me dice, no, lo que pasa es que la Universidad de Chile me ha aceptado un proyecto y he creado unas hormonas de fertilización con productos naturales. Ella no terminó de hablar, yo ya estaba en un contacto tremendo con Dios, porque yo decía, esta es la respuesta que el pastor me mandó a buscar. Esta es la respuesta que yo necesitaba. Ella es el instrumento para yo tener hijos. En 4 meses quedé embarazada y tuve a mi segundo hijo, parto normal, precioso, 4,5 kilos, a quien yo lo llamo mi milagro, hace 21 años de mi vida. Me pongo la T de cobre y el doctor me dice, bueno señora, tiene usted que pasar a tópico porque está embarazada. Y me puse a llorar y a gritar como una loca porque yo no podía creer lo que me estaba pasando. Porque Dios cuando da, no da lo que tú pides, te da en abundancia. Y así fue, nació mi hijita mujer que hoy tiene 18 años. Estoy segura que el Señor les va a contestar. Estoy absolutamente segura que el Señor les va a contestar. Tengan paciencia, porque el tiempo de ustedes no es el tiempo de Dios. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Seguimos con el testimonio del pastor Roberto Santome. Pastor Roberto, cuando tu mamá se enteró de tu inclinación sexual al sexo femenino, ¿cómo reaccionó ella? Bueno, ella siempre se opuso, ella siempre me guerrió, como se dice, ¿no? Pero en el transcurso de mi vida logré que toda mi familia me aceptara como yo era. Inclusive cuando llegué a cambiar de sexo, llegué a cambiar documentos. ¿Y en qué momento tomaste la decisión de cambiarte de sexo? O de operarte. Te operaste prácticamente. Claro, me operé de cambio de sexo. Pero ¿qué sucede? De que en el transcurso de mi vida, nosotros éramos 3 hermanos varones. Tengo 2 hermanos que fallecieron. Uno se suicidó un 24 de diciembre, planeado, queriendo vengarse de nuestra madre. Mi hermano, el último, murió infectado con SIDA. Yo tenía una situación muy difícil, todo por el problema de la familia, las cosas que habían en la familia. Entonces yo nunca llegaba a llenar ese vacío que había dentro de mí. Cuando te operaste, ¿pensabas tú que te ibas a sentir realizado? Claro, yo pensé de que no podía llenar el vacío porque era homosexual, pero tenía una apariencia femenina, era tratado como una mujer. Dije, me opero y se acaban los problemas. Pero lo que no supe era de que una operación de cambio de sexo no te cambia esto. Claro. Algunos creen que Dios se equivocó en darle el sexo al hombre y dice, pero ¿por qué no me hizo mujer? Entonces ahí es donde comienzan a inclinarse al sexo femenino. Pero Dios nunca se equivoca, Dios es perfecto. Dios es perfecto. Algunos creen que es un problema psicológico, otros dicen no, es un problema de influencias demoníacas, o algunos dicen no, que así nace uno. ¿Usted cree que nace uno así? No se nace. El homosexual se hace con la persona. Exactamente, se hace. Porque usted experimentó una violación. Exactamente. Y a partir de ahí vino una inclinación. Claro. Cuando tú te operaste, pensaste que tú ibas a ser la persona más feliz, sentirte ya realizada como una mujer, pero luego te diste cuenta que había un vacío y que seguías siendo tú mismo. El vacío se hizo mucho más evidente. Llegué siendo una persona empresaria, dejé ese negocio y me dediqué a la prostitución. Hubo un vuelco evidente, total en mi vida. Me dediqué a la prostitución, trabajé en un prostíbulo muy conocido en el Callao llamado El Trocadero.
De ahí, cuando llegó el asunto del SIDA, salimos de ahí y yo fui a parar a la Avenida Arequipa, a trabajar en la Avenida Arequipa, prostituyéndome. ¿Y en qué momento conociste a Jesús para luego dejar la vida que estabas llevando? Cuando yo me prostituía caminando en las calles de la Avenida Arequipa, lloraba muchas veces por el peligro que había, porque ahí mataban y aún uno se quedaba bien muerto. Entonces yo le decía, Dios, ¿dónde estás? Fue ahí donde invocaste el nombre de Dios. Invoqué a Dios. ¿Dónde estás? ¿Por qué hemos sido una familia así? ¿A dónde estás tú? ¿Por qué eres así? Inclusive cuando yo estaba en trago, yo agarraba y me acercaba a las imágenes y le decía, tú debes ser un Dios malo, porque yo no te pedí ser así. ¿Por qué soy así? O sea, había una inconformidad dentro de mí. ¿Y en qué momento llegaste a la iglesia? Sucede de que en ese estado de desesperación estaba abocado ya al negocio de las peluquerías. Tenía un negocio y me dieron otro negocio en la Perla del Callao. Pero yo no sabía de que el propósito de Dios era ya trabajar en mí. Un día en la Avenida Arequipa me quisieron matar. Me dispararon para matarme y en vez de caerme la bala a mí, le cayó a otra persona. O sea, la muerte te estaba buscando. Claro. Entonces yo, en medio de esa crisis, llegué a mi cuarto y me arrodillé y le dije, Dios, ¿dónde estás? Hoy me han podido matar, ¿por qué no me das una oportunidad? Dame una sola oportunidad. Yo estaba vestido de mujer, drogado, borracho, todo, un desastre. Pero Dios escuchó mi oración. Fue una circunstancia que invocó el nombre de Dios. Dios, ¿dónde estás? No se mueva, manténgase en sintonía. Una pausa y retornamos. Los milagros van a seguir. Recibe el poder de Dios ahora. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Seguimos con el testimonio del pastor Roberto Santome. Pastor Roberto, cuando invocaste el nombre de Dios, ¿cómo te sentiste en ese momento? En ese momento no sentí nada, no sentí ninguna respuesta. Creo que fue como un desfogar de toda la carga que tenía. No hubo ninguna experiencia mística. No, en ese momento no hubo nada. Fue como un descargar. Pero desde ese momento Dios tomó mi caso en su mano. ¿Y ahí fue donde ya comenzaste a ir a una iglesia? No. De ahí yo me fui a un negocio, a abrir otro negocio en La Perla. Bien. Y en ese negocio entró una mujer que había sido lesbiana. Entró y comenzó a hablar de Dios. Y comenzó a testificar. Y ella, las cosas que ella decía, eran mi vida. O sea que era una ex lesbiana convertida a Jesús. Que te estaba testificando. Estaba testificando y estaba hablando del odio que ella tenía, que ella había tenido en su corazón hacia su madre, por las parejas que ella había visto en su madre y por las cosas que ella había vivido en su casa. Y era como que se estuviera dirigiendo el mensaje a ti. El mensaje era mi vida, era lo vida. que yo había vivido, era lo que yo había pasado. Entonces, cuando ella terminó, yo salí para afuera a esperarla. Y le dije, hermana, usted puede venirme a hablarme de Dios, le dije. Yo necesito oír de ese Dios del que usted ha hablado. Y ahí fue donde llegaste a los caminos de Dios. Claro. A través. Ella me miró de arriba abajo, yo estaba vestido de mujer. Ella me dijo, ya señora, cuando tenga un tiempo voy a venir. Roberto, cuando te entregaste a Cristo, ya estabas yendo a la iglesia, ¿cómo reaccionó la comunidad gay, todos tus amigos o amigas que compartían contigo? Fue la locura, todo el mundo se me alejó. En el negocio que yo tenía en La Perla, llegaban 50, 60 homosexuales
dueños de peluquería, los sábados a burlarse de mí, a reírse, a decir que yo era el loco. ¿Por qué? Porque yo vivía con una apariencia y de la noche a la mañana aparecí con el pelo corto, con ropa de hombre y todos decían que estaba loco. Eso fue un impacto para ellos. Fue tremendo, fue un impacto tremendo. Roberto, cuando ya estabas en la iglesia, estabas congregando, tú tenías un problema muy fuerte con tu mamá, odiabas a tu madre. ¿Cómo fue el mensaje que recibió tu mamá de enterarse que tú habías aceptado a Jesús? Cuando yo recibí a Cristo, yo fui al otro día a la casa de mi mamá y le esperé. Y reuní a mis hermanas y le dije: mamá, anoche yo recibí a Cristo, pero no al Cristo que ustedes conocen, a un Cristo que cambia y que transforma. Y yo no sé qué va a hacer conmigo, pero yo sé que algo va a hacer. Y yo hoy quiero pedirte perdón. Más de 20 años no me hablaba con mi mamá. 20 años que estabas Más de 20 años. No hablabas nada con No, ella. vivíamos bajo la misma casa, pero como el perro y el gato. Estamos con el testimonio del pastor Roberto Santome. Una pausa y retornamos. Los milagros van a seguir. Recibe el poder de Dios ahora. Regresamos con el programa La Fe en Acción. Seguimos con el testimonio del pastor Roberto Santome. Pastor Roberto, usted contaba en su experiencia que estaba prostituyéndose, se estaba alcoholizando, que se estaba drogando y que nada de estas cosas llenaba su corazón, absolutamente nada. Pero cuando usted encuentra a Jesús, usted encuentra que ese espacio vacío Jesús lo llenó. ¿Qué mensaje le diría a la comunidad gay? Porque hay mucha gente que está buscando realizarse, vistiéndose de mujer, cambiando el sexo, pero al final se dan cuenta que hay un vacío que nada lo puede llenar. El mensaje es para la familia. Yo lo probé todo buscando que llenar el vacío. Nada pudo satisfacerme. Solamente cuando conocí a Cristo, ahí es donde se llenó mi vacío. Pero realmente el mensaje para la familia es: ¿qué estás haciendo tú como papá? ¿Qué estás haciendo como mamá? Mira lo que formaron mis padres en mí. ¿Qué vi yo en mi familia? Eso es lo que se formó. El ejemplo que tú le das a tus hijos, eso es lo que van a hacer. ¿Eres más mujer que madre? ¿Eres más hombre que padre? Bueno, tu egoísmo va a traer esos resultados. Y a ti, amigo, que quizás te encuentras confundido de género, yo quiero decirte, hoy hay una voz de esperanza para ti. Cristo es esa voz. Él quiere darte realmente una salida a tu problema. Él dice que levanta lo vil, lo menospreciado, lo desechado, lo que no es, para deshacer lo que es. Mira lo que levantó. Levantó una persona que no puede casarse, que no puede tener una familia, que no puede tener una esposa, que no puede tener hijos. ¿Qué no podría hacer contigo? Ábrele tu corazón a Cristo. Él es el único que puede llenar tu vacío. Jesús es el único que puede llenar tu corazón. Tal vez la droga no lo puede llenar, el alcohol no lo va a llenar. Tal vez estás buscando alguna pareja sentimental para que pueda llenar y te das cuenta que nadie puede llenar. En una oportunidad estaba leyendo un artículo de una actriz de Hollywood. Ella decía: soy famosa, tengo mucho dinero, he experimentado el sexo con muchos hombres, he viajado por todo el mundo, pero siento que algo me falta. No es dinero, no es fama, no son lujos, no son hombres. Siento que algo me falta. Ese algo se llama Jesús. Jesús es lo que te falta a ti y tú necesitas hoy recibir a Cristo. Escuchamos el testimonio del pastor Roberto Santome de cómo Cristo entró a su vida y lo transformó y le dio un nuevo destino.
Jesús hoy quiere darte un nuevo destino. Yo no sé qué problema estés pasando. Tal vez estés pasando un problema totalmente distinto al problema que pasó el pastor Roberto Santome. Tal vez tu problema no es el homosexualismo, el lesbianismo, tal vez tus problemas sean otros. Pero déjame decirte, Dios es más grande que tus problemas. El suicidio no es la solución, el alcohol no es la solución, la droga no es la solución. La solución es Jesucristo. Abre tu corazón como abrió su corazón Roberto Santome. Cuando él abre su corazón a Jesús, Cristo le dio su verdadera identidad que el diablo le había robado. Descubrió que él realmente era varón y él es varón. Hoy Roberto es un embajador, es un mensajero de Dios y nosotros queremos orar por ti, queremos orar por ti. Yo no sé qué problema estés pasando, pero hoy queremos orar por tu vida y solamente ahí donde estás, síguenos con nosotros, queremos orar por tu vida. Pastor Roberto, ¿podemos orar por la familia? Amén. Amén. Una oración, Pastor Roberto. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, queremos poner en tus manos, Dios mío, a todas las familias que oyen este mensaje. Tú conoces los conflictos, conoces los corazones, conoces las situaciones. Te pedimos, Dios maravilloso, que así como llegaste a nosotros para darnos esa oportunidad, tú abras el entendimiento de todas las personas, Señor, que están oyendo este mensaje, Dios mío, y puedas darles la oportunidad de que ellos te conozcan, de que ellos sepan que tú eres el verdadero camino, la verdadera verdad y verdaderamente puedan vivir una vida plena, la vida en Cristo Jesús. Amén. Señor, en tus manos los ponemos, te los entregamos para que tú hagas tu obra, esa obra maravillosa que el hombre no puede hacer, solo tú, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué tremenda oración ha hecho el pastor Roberto Santome. Quiero manifestarles que estamos todos los domingos a las 8 de la mañana hasta las 8:30 a esta misma hora. Síganos, sintonízanos y quiero invitarlos también a visitar a nuestra congregación. Estamos en el Centro Apostólico Internacional Tabernáculo de Dios, en el centro de Lima, en el ex-cine Portofino, Colmena, con la avenida Tacna. Bendiciones, que el Señor me los bendiga. Los milagros van a continuar.